Gracias a todos por compartir este rato. Vamos a tratar de hacer unas reflexiones alrededor de uno de los aspectos más importantes para el país, para la economía del país y para la economía de cada uno de nuestros bolsillos. Es el tema que trata con la energía eléctrica. Es muy importante que sembremos una serie de inquietudes en un auditorio tan joven para que a futuro y acompañando una serie de luchas que se avecinan, logremos que estos temas sean de conocimiento público muy generalizado, a pesar de que la regulación la hacen lo más compleja posible. Yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer resoluciones, pero lo hacen terrible, de tal manera que para gente común y corriente se hace muy difícil entender la regulación. Aspectos que la ley manda que deben ser, por ejemplo, sencillos y transparentes, pero pues bueno, los reguladores hacen otra cosa. Vamos a hacer unas reflexiones sobre todo este tema. Vamos a hablar un poco del contexto para que nos ubiquemos de cómo es todos los aspectos que han desarrollado el sector eléctrico y a dónde llegamos. Más adelante mis otros compañeros de presentación irán a tener unas conclusiones y otros temas que tienen que ver con el alumbrado público, que es un aspecto similar, un copy-paste, o sea, todo lo que digamos aquí en términos generales es tal cual aplicado al alumbrado público. El alumbrado público es un cliente más, cada luminaria del alumbrado público puede ser considerada como una de nuestras residencias. Y para todos los efectos, entenderlo así va a ser muy sencillo para darse cuenta que todo de lo que hablemos aquí es tal cual aplicable al alumbrado público, con una diferencia que a veces no funciona, y es que se pueden aglomerar esos clientes para tener unas ventajas de compras de energía en bloque, etcétera, pero es tal cual un cliente como cualquiera de la casa. Vamos a arrancar porque tenemos 20 minutos muy rápido. Vamos a dar un paseo por todo lo que ha ocurrido en estos últimos 21 años de regulación, para cerrar con unas reflexiones que le dejan el campo abierto a los siguientes exponentes. El marco legal que nos ha acompañado básicamente nace por allá en el año 94, donde con todos estos temas de la introducción del neoliberalismo y la apertura, entonces surgen la ley de servicios públicos y la ley eléctrica, las famosas 142 y 143, y básicamente pretenden cumplir con unos objetivos que están aquí señalados, importantes para tener en cuenta a ver si se han cumplido después de 21 años, y es un poco la reflexión que queremos que cada uno haga después. Primero, el papel del Estado se quiere sacar de un Estado empresario y volverlo un Estado simplemente de regulación y control. Regulación vía CREC, control vía Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que existe, aunque ustedes no lo crean, existe, realmente existe. Y es una figura, lo que pasa es que uno no la siente y no la ve, que nos acompaña a los usuarios muy comúnmente. Mejorar la eficiencia es un tema alrededor de los servicios públicos. Todos sabíamos que veníamos de empresas quebradas y bueno, todo un discurso que se había armado. Entonces, uno de los objetivos básicos era mejorar eficiencia apuntando a tener tarifas o precios más competitivos, una confiabilidad en el servicio mejor, una mayor calidad de servicio, una mayor cobertura. Lo de las tarifas lo quiero remarcar y que lo reflejemos y lo tengamos ahí presente, porque es uno de los aspectos críticos si consideramos que se ha logrado. Quizá la confiabilidad ha mejorado, pero la calidad de servicio está en duda, y la competencia, que era uno de los objetivos de introducir este modelo, es tener muchas oportunidades a las cuales uno les pudiera demandar el servicio, y resulta que la realidad es que es muy poca y prácticamente estamos en un monopolio o en un oligopolio. Y vincular el capital privado, porque el Estado pues ya no tenía plata, entonces había que darle este negocio a los privados, porque además es una mina de oro. Siguiente. Básicamente la estructura institucional del sector está ahí diagramada. Es una unidad de planeamiento, de planeación, que es la UME, el Ministerio de Minas y Energía, que es como la cabeza
donde se da todas las directrices y políticas del sector, la Comisión de Energía, de Regulación de Energía y Gas, donde hacen presencia los Ministerios de Hacienda y Minas y el Director Nacional de Planeación, que básicamente se encargan del aspecto de regulación, Consejo Nacional de Operación y Comité Asesor de Comercialización, son las figuras operativas dentro del mecanismo para poder manejar toda la operación y la comercialización de energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que evidentemente dicen que es para control y vigilancia, y una operación de administración del mercado a través de lo que hoy es XM, que básicamente lo que hace es el manejo de transacciones. Esa es como la estructura en donde nos movemos todos los que trabajamos en este tema. El marco legal, digamos, resoluciones hay por montones. Parece que en la CREC la calidad o la productividad de la CREC se mide en número de resoluciones año. Entonces hay infinidad de resoluciones, pero aquí citamos algunas muy particulares. La 142, 143, la madre de todos estos temas. La 01 del 94 y la 03 del 94, que le dan origen a todo este tema de transmisión, distribución, etcétera. La 070, que es el reglamento de distribución del año 98, y otra serie de resoluciones que tienen que ver con costo unitario del servicio, con calidad de servicio, etcétera. Y unos reglamentos técnicos que ustedes ya conocen muy bien, como el RETIEN, el RETILAB, también a veces de lujo, reglamento de salud ocupacional para el sector eléctrico y otra serie de resoluciones. Vamos. Dale. Más o menos en esta diapositiva están reflejados los diferentes negocios alrededor de nuestro tema eléctrico. El negocio de la generación es básicamente producción de energía. Esa generación hay que traerla a unos centros de distribución vía una actividad que llamamos transmisión, a renglón seguido una operación de distribución que es para llevarla a unos niveles un poco más intermedios, manejables por los seres humanos, digamos, y ya viene la comercialización, que es básicamente el negocio de comprar y vender energía, que debería ser puro, un negocio como cualquiera, pero normalmente hoy está en cabeza de los que son operadores de red que se mueven dentro del negocio de la distribución y la comercialización. Hago énfasis de eso porque al final se van a dar cuenta qué es lo que está mandando, digamos, en la concentración de poder de todo este tema. Y los clientes que están, pues, al final de la cadena navegando entre todos y cada una de estas actividades. Siguiente. Esto es una manera un poco más elemental y más técnica de reflejar la cadena de prestación del servicio, generar, transmitir, distribuir, llegar a los centros de distribución y más o menos llegar a los clientes que se segmentan de manera gruesa en industriales, comerciales, el alumbrado público y el residencial. Dale. Otra forma de verlo el tema, es importante que lo visualicemos así porque el esquema tarifario básicamente es una cadena en cascada que para determinación de precios se considera el nivel de conexión en donde yo estoy. Se hablan de niveles 1, 2, 3 y 4 en la regulación, que quiere decir el nivel 1, el de la toma de la casa, el nivel 2, las redes que ve uno por ahí en los postes de la calle, el nivel 3 ya son como las redes que ve uno por la carrera 30 en torres, cosas más grandes, son 115, 57.5, 60 kilovoltios más o menos, y ya el nivel 4 alta tensión. Esa es la forma de reflejarlo, pero básicamente es para mostrar cómo en la medida en que va acercándose uno al cliente va teniendo una mayor cantidad de activos que son base fundamental para la determinación de la estructura tarifaria, del costo de la tarifa. Entonces, en la medida que yo me conecto más cerca a la generación, la energía es teóricamente más barata porque tengo menor infraestructura, menos gastos de administración, operación y mantenimiento. Claro. Algunos hitos que vale la pena que tengamos en mente de lo que han ocurrido por lo menos del 98 al 2010. En el año 98 se capitalizan los activos de la electrificadora de lo que era la costa atlántica, Electranta, se convierten en Electricaribe y Electrocosta,
con el 65% en manos del capital privado. Se extienden los activos de Corelca y se crea Transelca con un 65% de propiedad de ISA. Es decir, ahí ya van desapareciendo las empresas públicas y apareciendo las empresas privadas, llámese con privadas totalmente o con capital mixto. Incluso, para que tengamos en cuenta, hay capitales mixtos donde el 51%, como en el caso de Codensa, es de propiedad del Estado, es decir, del distrito, pero la decisión la toma el 49%. Son curiosidades de los modelos empresariales. ¿Por qué razón? Porque allá se negoció que había un 17% de acciones preferenciales en donde se les compra el silencio, porque es así, a usted le dicen, usted es dueño de ese 51%, pero al 17% de esas acciones suyas preferenciales les voy a dar mayor dividendo, pero eso le da a usted un deber, quedarse callado, no asistir a las juntas, etcétera, etcétera. En la realidad, ¿eso qué significa? Que el 51% termina en un 37% y pues en una junta de accionistas donde tengo sentado 37% de mi representación, ¿quién decide? Pues el del 49%. Esas son figuras de la ingeniería financiera creativa, pero que hacen realmente práctico y muy hábil los privados para hacer de este negocio tan rentable para ellos, pues las decisiones. Sin embargo, a veces salen y le dicen a uno en los diferentes debates, pero es que la mitad de esto es público. ¿Y por qué es público? Porque está EPM, porque está el 51% de Codensa, pero la realidad es que eso no funciona así. Esto es comportamiento eminentemente privado. SA, que algunos dicen es sin alma. La CREC establece en la 070 como las reglas de juego del negocio de distribución, es una parte importante del año 98. Se crean los sindicatos de empresarios del sector. Perdóneme que los llame sindicatos, nosotros no nos ofende decirle sindicato a nadie, a ellos sí, ellos no son sindicatos, son gremios de sectores productivos como la distribución, Acolgen, la generación y comercialización. Pero inciden mucho, y mucho, ustedes los ven en todos los debates, a los clientes no los invita nadie, pero a ellos, en todas las partes en donde hay debates que se relacionen con tarifas, etcétera, etcétera, hacen presencia y son actores invitados de primera línea, además porque hacen parte de la puerta giratoria. Antes CREC, hoy Acolgen, antes CREC, hoy gerente de regulación Codensa, después Acolgen, etcétera. Eso es un solo baile con las mismas. En el año 99 transforman el ICEL y se vuelve el IPSE, eso es lo mismo. O sea, la verdad es que cogieron al ICEL y le pusieron ahora IPSE. Listo, gran transformación, pero bueno, existe algo que le para bolas en algo a los rurales y a los sectores no interconectados. En el 2001, condiciones para el sector eléctrico afectadas muchos por el tema de los atentados terroristas. Alrededor de los atentados terroristas, normalmente esto impacta con un tema en la tarifa que se llama restricciones. Es un tema un poco técnico que básicamente lo que dice es, cuando yo tengo dificultades para hacer el despacho o la distribución de energía de una manera adecuada, tengo que acudir a unos mecanismos más costosos porque tengo restricciones en el sistema y eso entonces encarece la tarifa y va a una componente que más adelante la vamos a ver ahí como un R en el CEU. En el 2002 se empiezan a crear ya los fondos, el FAER y otra serie de fondos, porque ya empieza a impactar todo este modelo en los sectores económicos más necesitados. Entonces empieza a surgir la creación de estos fondos para ayudar a ciertos sectores, sobre todo estratos 0, 1 y 2, en donde el peso de la tarifa de energía es muy complicado. Siguiente. Temas del 2003, empieza la interconexión con Ecuador, otro fondo como el PRONE, que es básicamente para programas de normalización de redes eléctricas. Hay que tener mucho cuidado con que estas inversiones, que son inversiones del Estado, y nosotros, todos los usuarios, tenemos que estar muy vigilantes a si esas inversiones del Estado nos las están cobrando en las tarifas o no. Es muy probable que, como esto, acuérdense que hablaba de que
se hace un inventario de toda la infraestructura. En ese inventario seguramente nadie ha dicho, mira esto que yo hice con el PRONE, mira esto que yo hice con el FADER. Nadie tiene ese detalle y va en la bolsa. Y probablemente nos estén cobrando en muchas áreas, en muchas regiones, proyectos que se han hecho con costos del Estado que no deberían ir a la tarifa, pero de pronto por una equivocación, no digamos, no pensemos mal, ni más faltaba, errores de sistemas de información entran a la bolsa de activos para la determinación de tarifas. 2004 empieza sigue el proceso de enajenación, la energía del Quindío y la CHEC, controlados por EPM, asimismo la CELS, asimismo ESA. Esto lo digo porque es que ustedes al final van a empezar a ver, a pesar de que los informes de todo lo que se hace por ahí, entonces dicen EPM, uno CENS, otro ESA, otro, pues resulta que esto hay que mirarlo desde la perspectiva del grupo empresarial, no desde el nombre del logo, porque ahí es donde empieza uno a ver cómo hay una concentración de capital y de poder, y cómo lo que se suponía que es competencia es una competencia entre tres. Adelante. Otra serie de hitos significativos, pero sigamos, digamos, esto los dejo ahí como referencia, pero vamos, estos son ya más detalles de temas puntuales, de resoluciones y demás. Importante aquí las resoluciones 082 y 097, que son resoluciones donde se determinan las formas de la estructura tarifaria para la distribución. En la tarifa que todos pagamos más o menos, la generación pesa un 40%, un 35, 40%. La distribución, ahora vamos a ver un poquito mejor, pero la distribución pesa otro tanto y la comercialización pesa alrededor de un 10, 15%. Eso es como para estar concentrados donde deben estar las miradas de lo que nos cobran en las tarifas, porque al final lo que nosotros pagamos es una suma de todos estos ítems. Dale. Consumo por sectores, para que nos hagamos una idea de cómo más o menos, esto oscila y varía, pero más o menos así está. El residencial es como la mitad del consumo de energía, y la industria y el comercio son como la otra mitad. La realidad es que los otros ítems, incluido dentro de ellos el alumbrado público, desde el punto de vista del consumo, no mueven mucho la aguja. Eso es simplemente para tener y decir, lo residencial es la mitad del tema de energía y lo comercial e industrial es la otra mitad. Y en la mitad de esos residenciales, el estrato 1, 2 y 3 son el 85%. O sea, ese ni siquiera, ustedes han oído por allá a los de Electricaribe diciendo que es que allá ellos todos son de estrato 1 y 2. No, eso no es de la costa, eso es de todo el país. El 85% de los consumos residenciales pertenecen al estrato 1, 2 y 3 en todo el país en términos generales, con unas diferencias, unas más, unas menos, pero en general esto no es propiedad ni del Caribe, es una realidad y una verdad país. Dale. Un aspecto importante dentro de la estructura tarifaria es el tema de pérdidas. Las pérdidas de energía básicamente se clasifican en dos. Las pérdidas técnicas que todos conocemos y sabemos muy bien es que un kilovatio que se genere y haya que transportar y trasladar por pura física de la que nos enseñan, no llega completo, llega a un más o menos 6% al nivel 1, o sea, a la toma de la casa. Un 6% se pierde por condiciones técnicas, es decir, que eso es natural. Pero hay otras pérdidas que son las pérdidas no técnicas, que obedecen a la mala gestión de una empresa. ¿Por qué? Porque es que yo me dejo robar, porque es que yo me dejo adulterar el medidor, porque no pongo medidores y facturo por promedio. Es decir, esas pérdidas no técnicas son pérdidas imputables al manejo del negocio. Es decir, que uno creería que no debería uno pagarlas en las tarifas. Pues bueno, las pagamos, todos en las tarifas es una componente. Y adicionalmente, no solo las pagamos, ahora de unos 5 años para acá, recientemente, les pagamos las inversiones que haya que hacer a los pobres operadores de red
porque las utilidades no les alcanzan, les tenemos que pagar en las tarifas los planes de inversión para que no me roben. Y les pagamos por allá en cosas que se llaman el WAC, cosas de esas que los financieros distraen para poder robar elegantemente, una prima de gestión de pérdidas. Y resulta, y yo fui jefe de pérdidas y además tengo experiencia en el tema, resulta que recuperar un punto de pérdidas no técnicas le significan por año a una compañía un ingresito miserable de $6 millones por un año. O sea que yo lo puedo recuperar y multipliquen eso por 25. Pero es que eso no alcanza, toca pagarles en la tarifa los planes de inversión de pérdidas, y por eso en la componente de tarifas más adelante vamos a ver ahí un PR que incluye los planes de inversión que los operadores hacen para que su mala gestión pues no sea tan mala. Eso es muy importante en el factor de características del sistema. Digamos, estas son unas consideraciones generales de lo que la teoría dice, pero que la práctica lo vamos a ver que al final no es. Dice que hay 44 generadores, y eso es cierto. Uno va a los libros y a todo el XM y a todo el registro al SUI, y todo esto es cierto. Existen 44 nombres, existen 32 distribuidores, 73 comercializadores, 9 transmisores, etc. Todo esto funciona con fronteras y mediciones entre ellos, pero bueno, eso no es trascendental. Este es el concepto de lo que es el sistema nacional, y donde se reflejan qué es el tema de SDL, STR. SDL es sistema de distribución local, es como lo que se requiere para tener la distribución de energía en unas determinadas zonas. La transmisión regional es por donde, digamos, es la misma transmisión STN nacional, pero a nivel ya no para uso de todo el mundo, sino para una región en donde operan más de 2 operadores de red. Entonces lo llaman STR, pero el concepto es realmente transporte de energía. El STN, que es el sistema de transmisión nacional, las grandes líneas de 220, 500 kilovoltios, etc. Esto es una idea para que nos centremos en esos forma de operar. En la generación, un aspecto importante, en las plantas de generación, en el negocio de generación solo participan en el despacho centralizado plantas superiores a 20 megavatios. De ahí para abajo son negocios, son fuera de todo esto que vamos a conversar aquí. A los generadores, desde el año 2008, antes se pagaba un cargo por capacidad, ahora se paga un cargo por confiabilidad. Básicamente el cargo por capacidad era que yo tenía unas plantas instaladas y me pagaban por lo que yo tenía instalado y por lo que yo despachaba. Ahora, como hay que darle confiabilidad al sistema, entonces hacemos unas ofertas de energía adicionales para que se creen unas plantas. Ya esas plantas, que pueden ser que operen como puede ser que no operen, hay que pagarles y reconocerles un cargo por confiabilidad. Y estamos pagando bastante de esas plantas sin operar, únicamente esperando que en condiciones críticas ellas arranquen, como ahora en la condición del niño que estamos sufriendo. Vamos. Esos son los resultados de la primera subasta de cargos por confiabilidad, simplemente a título informativo. 3 proyectos, Termocol, GESELCA y Amoyá, donde están más o menos ubicados y la época en que deberían entrar en operación. Dale. Estos son proyectos que vale la pena tener en cuenta, que deberían haber entrado ya, algunos de ellos, EPSA, Promotora Miel, en GESA con el Quimbo. Esto simplemente para señalar, en GESA con el Quimbo debió entrar en diciembre del 2014. Creo que estamos casi a diciembre del 2015. Quimbo es el guavio de los privados. Está costando, creo, y me corrige Arturo, 3 veces lo que originalmente estaba presupuestado. Y ya lleva un año de desfase. Así hay otros proyectos, pero me refiero a eso, y eso para tener en mente y tener claro que no todo lo privado es tan eficiente, que también hay guavios en lo privado. Recuerden que el gavio, de pronto ustedes son muy jóvenes, pero el guavio tiene unos antecedentes
de que fue un proyecto que costó 3 veces más, que se demoró como 4 años más en entrar. Es el proyecto insignia de la corrupción pública. Y tengo que decir que la hubo. Yo en esa época estaba entrando, haciendo mis primeros pines y uno veía cosas alrededor de tierras y sí las hubo. Pero con esto quiero decir que lo que se mencionaba en ese entonces, que era que los proyectos valían 3 veces más, que se demoraban más en entrar, pues eso pasa también en los sectores privados, como es este caso del Quimbo. Dale, pasemos esto rápido. Esto es una diapositiva básicamente para que nos demos una idea de cómo funciona o cómo es la operación ya al interior de la regional donde nosotros funcionamos con Codensa. Entonces tenemos como una especie de anillo en 230 kilovoltios, algún par de cosas en 500 kilovoltios, con esas subestaciones, con esos nombres, y las de azulito unas plantas de generación que entran directamente al anillo exterior. Eso es concepto de STN y algo de generación en Huaca el Paraíso. Entran a esas subestaciones que son subestaciones de transmisión a distribución y entran a la red ya, que es el sistema STR y distribución de Codensa, todos alimentados vía esa red de potencia que nos permite tener el sistema a nivel de Bogotá y Cundinamarca. Dale. Bueno, aquí hay un par de cosas importantes. Yo lo había mencionado, pero siempre están los niveles de tensión que manejamos en estos temas. El nivel de tensión 1 es menos de 1 kilovoltio, el nivel de tensión 4 es el de mayor de 57.500 kilovoltios, el de 3 es menor a 57.5 y mayor a 30, es como el normal de 34.5 o 35 kilovoltios. Esos son etapas en donde uno va reduciendo los niveles de tensión de la energía que va transportando, y lo que veíamos en esa cadena de infraestructura son los diferentes escalones para finalmente llegar a nivel de usuario, pero el usuario puede estar conectado en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, etcétera, dependiendo de las condiciones técnicas que requiere. Dale. Esto es básicamente el modelo en cómo funciona la oferta y la demanda en el Centro Nacional de Despacho. Dale. Básicamente hay una oferta de disponibilidad de generadores, hay una serie de parámetros técnicos y una topología de la red, hay una curva de precios y hay una serie de temas económicos que básicamente lo que dicen es: yo tengo esta oferta de diferentes características de generación y por otro lado tengo una demanda. Todas esas características se combinan en un modelo de despacho control automático de generación y se hace un despacho originalmente por beneficios económicos, es decir, del más barato hasta el más caro, hasta cubrir la demanda. ¿Dale? Obviamente el 100% de la demanda no está cubierto por este modelo, porque en este negocio hay un tema que es una energía en bolsa. La energía en bolsa es una energía que los generadores se reservan para ofertar en una bolsa como el que oferta acciones. Normalmente el 90%, algunas empresas, digo yo irresponsablemente, juegan con un poco menos, pero normalmente el 90% de la energía se transa en contratos de largo plazo, es decir, que uno ya más o menos la tiene planeada. Y hay un 10% de energía que se compra en bolsa. Pero resulta que esa bolsa puede tener unos comportamientos terribles en determinado momento, como los tenemos hoy en día, y nos jalan la tarifa de manera muy decidida al alza, y eso es una de las variables importantes en el modelo de despacho que hay que revisar por una razón sencilla. En bolsa, la energía que se oferta siempre se paga al precio más caro del recurso que se ofertó. Entonces yo puedo tener una energía en bolsa a 200 pesos kilovatio hora, por decir algo, pero hay un generador que ofertó, por ser un generador en ACPM, a 1.000 pesos, pues toda la energía que se transa en bolsa se paga a 1.000 pesos. ¿Y a dónde van esos costos de esos 1.000 pesos?
al usuario. Eso no hay almuerzo gratis, como dicen los economistas. Todo lo pagamos los usuarios, todo. Eso no hay nada que no se pague ahí. Dale, esto es más de lo mismo, es un poco. Miremos un poquito el tema de la fórmula tarifaria. Esto es muy importante porque en el tema de alumbrado público, más o menos no, es un copy-paste de esta filosofía. Y en el particular caso de alumbrado público, que van a hablar más tarde, de Bogotá, es un copy-paste tal cual. El CU, ya hay unos números de referencia de fecha abril del 2015, básicamente para validar los pesos en la tarifa de cada componente. Está compuesto de una componente de generación, la componente de transmisión, los costos de transmisión, a la regulación, aportes a la super para que no haga nada, digo, a la superintendencia para que haga bien su trabajo, pero bien oculto. Dale. ¿Y por qué le digo la super? Yo se lo puedo decir porque tengo conocimiento exacto. Con un evento que hubo aquí en Bogotá, Ramiro Rueda se sentó y elaboró un documento para el superintendente y para el delegado de energía. Y a las 45 minutos o 50 minutos que llevé ese correo a la Superintendencia de Servicios Públicos, que lo envié vía mail, a las 2 horas algunos compañeros míos estaban reunidos con unos directivos de Codensa y ya ese correo estaba en la dirección de Codensa. Yo todavía estoy esperando la respuesta, no me ha llegado, es un poco lento, pero así funciona eso y por eso es que ahí hay algunas cosas que son importantes de mejorar en el tema de la supervisión y control. Eso no está operando. La tarifa, el CU, el costo unitario, anteriormente del año 2008, la componente de pérdidas no figuraba como un PR, sino sobre 1 menos PR. G más T sobre 1 menos PR. Eso básicamente lo que quería era reflejar que las pérdidas eran una cosa eminentemente técnica. Entonces, lo que les decía, 1 kilovatio allá tengo que traerlo sobre 1 menos PR para poderlo tener aquí a disposición. Pero a partir del año 2008 quitan el 1 menos PR y ponen esa componente de PR como un sumando. ¿Para qué? Esencialmente para incorporar la componente de las inversiones que van a hacer en los planes de pérdidas, adicional a las pérdidas en sí. Esas son de las variaciones que ocurren. Hoy en día quizá conocían más la fórmula del CU inicial, hoy en día es esta, con una variable que la señalo ahí. La componente inicial es una componente variable y va a haber una componente de costo fijo, que hoy en día el costo fijo es 0, pero ojo porque está ahí. Y ese 0 en algún abrir y cerrar de ojos del pueblo, como lo intentaron ya hacer, va a pasar a ser 10 pesos, 20 pesos. Ese es el famoso costo fijo de comercialización que algún día estuvo recientemente en discusión. Y es que hoy en día uno, si no consume energía, no paga nada. Pues a raíz de ese CU fijo, es muy probable que pronto, como las utilidades no alcanzan, ese CU ya no sea 0, sino que sea 200, 300, 400 pesos, no sé. De tal manera que pasa lo que pasa hoy con el acueducto. Uno no consume nada, pero paga una cuenta un poco onerosa. Esa es la intención del costo fijo. Dale. Esto es más de lo mismo. Dale. Precios de referencia, pero ya los veíamos ahí. Eso es para que los tengan simplemente en consideración en cuánto pesa y cómo se van haciendo las diferencias tarifarias dependiendo del nivel de tensión donde esté conectado. Quería llegar muy rápido a esto porque después de 21 años de regulación en donde el papel del Estado era salir de ser empresario y volverme regulador y controlador, y que llevamos ya 21 años, más o menos estos son los resultados que hoy tenemos. Una de las tarifas más caras, yo no quisiera decir del mundo, pero de buena parte del mundo. Hay otros que hoy dicen que hoy uno podría decir que es una de las tarifas más baratas, gracias a que el dólar, por obra y gracia de la tasa de evaluación,
ahora somos el sector más productivo y competitivo en el mundo. O sea, esa gráfica, por una tacita ahí que afortunadamente está pasando lo que está pasando para los del sector eléctrico, que los teníamos bien cansados con este discurso, ahora dicen que eso es un mito y que eso no es cierto, que ahora somos de los más competitivos, gracias al tío Sam. Pero bueno, esperemos que hagan algo en las empresas, que la compartan con los usuarios. ¿Qué más cosas tenemos? Dale. En generación, así se distribuye la torta del mercado. Recuerden que decíamos que habían 44 generadores. Pues entre 3, dale la siguiente, pero entre 3 controlan el 63% de la generación. Y entre 4, el 75%. Y entre 5, el 90%. O sea, los otros 35 son invitados ahí de piedra que están haciendo negocios por debajo, pero ayudan a aparentar la democracia. Dale. Pero bueno, como en generación no es suficiente, les voy a dar unas cifras de lo que ocurre en el mercado de la distribución y comercialización. No voy a hablar de los comercializadores puros porque eso no, deberían ser, pero no. Los ORs comercializadores o distribuidores comercializadores, es decir, las empresas que tienen esas dos actividades dentro de su objeto empresarial, tienen estas particularidades. Si lo vemos por número de municipios del país atendidos, el 66% de esos municipios los atienden 3 grupos empresariales, solo 3. Y el 82 por 5, pues para darle un poco más de apariencia, el 82, 5. Si lo vemos desde el punto de vista del consumo de los gigavatios hora año, el 78% lo atienden 3 grupos empresariales. Y el 88%, 5 grupos. Dale. Si lo vemos desde la perspectiva de los usuarios, es decir, cantidad de usuarios conectados, el 60% de la propiedad está en poder de 3 grupos empresariales y el 73% de 5. En el nivel 1, es decir, a nivel del enchufe de la casa. En el nivel 2, que es un poquito más industrial, etcétera, el 75 está en cabeza de 3 y el 85 está en cabeza de 5. Cuando hablo de 3 y 5, son los mismos 3 y los mismos 5. Dale. Si lo vemos, no, devuélvete un poquito. Si lo vemos en cantidad de transformadores de los equipos que andan por ahí regados en la red, lo mismo, el 76% en 3, el 85% en 5 grupos empresariales. Si lo vemos desde el punto de vista de compras de energía, el 72% está en 3 grupos empresariales concentradas las compras de energía y el 80% en 5 grupos. Vale. Desde el punto de vista de los ingresos totales, ya ingresos, no quise poner los ingresos operacionales, pero desde el punto de vista de los ingresos totales, el 73% de los ingresos totales del sector eléctrico a nivel de estos negocios de operación y comercialización está en 3 empresas y el 87% en 5. Desde el punto de vista de las utilidades netas, el 82% en 3 y el 97% de las utilidades netas del sector eléctrico está en 5 empresas. Dale. Y eso hay como 200, sumaban los 44 y los como 200 empresas o 100 y pico empresas en esa tablita. Recuerdan que sumábamos transmisores, generadores, pero ahí lo vamos viendo. Desde el punto de vista de los activos, el 83% de los activos totales del sector eléctrico están en manos de 3 empresas y el 95% de las 5 empresas. El 82% del patrimonio del sector en 3 empresas, el 95% en 5 grupos empresariales. Esto básicamente es como por darle distintas miradas y llegar a las conclusiones que más adelante reiterarán, pero que quiero resumir y sobre las que quiero dejar reflexiones para que ustedes que están iniciando en estas lides empiecen a profundizar,
a ayudar a combatir esta concentración de poder, porque es que nos han dicho en los principios inspiradores de este proceso privatizador, dijeron que la competencia era un eje fundamental. Competencia entre 3, competencia entre 5, fuera de eso con un agravante. Cada uno está ubicado en un mercado donde difícilmente puede uno quitarle o tener competencia entre ellos 3. No se nos olvide que dijimos que desde el punto de vista de demanda, el 80 y algo, el 50% eran residenciales. Ya ahí tenemos la mitad de la demanda que no puede competir. Y la otra mitad era industriales y comerciales. Bueno, los industriales sí, solo sí, son no regulados, es decir, que están fuera de todas estas regulaciones rigurosas y se pueden sentar a negociar tarifa, pero eso no alcanza ni a ser el 10% de la demanda. Entonces, realmente la reflexión es, ¿sí se está cumpliendo ese objetivo de la competencia? Si eso no es así, ¿quién cree ustedes que después de esta concentración de poder económico y a través de esos organismos, gremios, maneja la regulación, la supervisión? Bueno, eso le llaman lobby, muy elegantes, lobby. A través del lobby terminamos pagando las tarifas que estamos pagando con la calidad que no nos merecemos. En Bogotá, en calidad de servicio, pagamos una vez Bogotá al año. En el alumbrado público, al mes, perdón. En el alumbrado público, algo similar, pero al año. Como si a Bogotá se pagara el alumbrado público. Y el tema es, yo puedo pagar eso, bueno, que la calidad sea así, pero por lo menos que la tarifa sea pues también un poquito más chiquita, porque eso tiene que ser un tema de relación beneficio-costo y de ver cómo si pago una de las tarifas más costosas, tengo una de las peores calidades. Eso no suena como justo, no suena como equilibrado. En este modelo se están transfiriendo pérdidas patrimoniales, cuando decimos que las pérdidas no técnicas que obedecen a la gestión de la empresa, y parte de lo que nos dijeron cuando montamos este negocio es que venían los genios y que por eso hay que privatizar, porque nosotros éramos muy brutos y entonces había que traer a los genios de la operación. Pues no los vimos, la verdad creo que todavía los estamos esperando. Con experiencia y sentimiento reconozco que nos sensibilizaron con el billete, porque yo tengo mi vida profesional, la mitad fue en el sector público y la mitad en el sector privado. Definitivamente me preguntan a mí, ¿y cuál es su experiencia después de haber participado en este proceso? Que me sensibilizaron al billete, pero mejor dicho, cosa que en el sector público tengo que reconocer que no lo hacíamos de esa manera. Y hay que hacerlo. Claro, aquí se pasaron de la raya, porque es que aquí si le ven a usted que se le cae 50.000 pesos del salario, se lo recogen y no se lo devuelven. Así llegamos a la sensibilidad económica, llegamos a sacrificar los presupuestos de mantenimiento, operación y demás, llegamos a alquilar la infraestructura a terceros y por eso la ve uno llena de cables, de parabólicas. Con ese solo alquiler se paga la infraestructura, pero además nosotros también la pagamos en la tarifa. Y para rematar, la ley también dice, además que le prohíbe específicamente que trasladen pérdidas patrimoniales, la ley le dice, oiga, toda la productividad del negocio, me hace un favor, compártala con los clientes. En este negocio productividad es tecnología. Ustedes no tengo que hablarles de tecnología porque nos dan sopa y seco, pero ustedes saben lo que hoy en día puede hacer uno con tecnología, con geoposicionamiento, con 1000 cosas, para hacer muchas cosas. Sin embargo, eso no se traslada a los usuarios. ¿Dónde debería trasladarse? Pues vía tarifas, que las tarifas no fueran crecientes, sino, por lo menos no digo que disminuyan, porque eso sí es un imposible en el modelo privado, ya estoy convencido, pero por lo menos que se mantengan estables o se mantengan dentro de un rango decente.
Pero esto es lo más parecido al impuesto predial. La tarifa ha subido como el 56% según el cálculo que hicimos alguna vez, y el IPC en el mismo periodo ha subido como el 20%. Pero bueno, estas son en general las reflexiones que quería compartir con ustedes, que quería sembrar con ustedes, que quería dejar puesto para que los compañeros que van a seguirme en la presentación pues tengan el terreno abonado para decir, mire, con mayor certeza esto que estamos concluyendo es así pues asado, y empecemos a trabajar desde ustedes, desde estas bases de las juventudes del pueblo, para que logremos que las cosas sean justas. No es que nos regalen nada, pero no nos cobren lo que no nos tienen que cobrar, porque si no, pronto seremos el nuevo Electricaribe aquí al interior del país. Muchas gracias. No sé si las preguntas las vamos a dejar para el final. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Entonces, bueno, muchachos, tenemos más o menos una hora para terminar nuestra intervención. Entonces, pues la idea es que apuremos un poco para que alcancemos todos, ¿vale? Entonces, continúo con Arturo García Aldana. Él es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes, con un diplomado en manejo de proyectos de inversión. Laboró en Codensa S.A. A la fecha, bueno, ha pasado por los cargos de jefe de departamento de mantenimiento de subestaciones de potencia, jefe de departamento de obras e ingeniería de alta tensión, jefe de departamento de mantenimiento, líneas de transmisión, presidente de la Asociación de Ingenieros de la Empresa de Energía de Bogotá, ASIER, y catedrático de la Universidad de La Salle. Entonces, pues, Arturo, te invito para que pases y nos expliques. Muy buenas tardes. Es verdaderamente un honor poderme dirigir a ustedes e invitarlos a que continúen con una enorme inquietud. Yo recuerdo un pequeño artículo que leí por ahí, que cada persona que lee y estudia pone en riesgo a un político. Con la salvedad aquí de Manuel, pero realmente ustedes tienen que entrar a estudiar este tema, y los invito a que nos acompañen a una lucha que llevamos de mano del doctor Jorge Enrique Robledo y de mano aquí de Manuel Sarmiento, que nos han acompañado, y es, como ya indicó el ingeniero Ramiro, que las tarifas de la energía sean justas y realmente paguemos lo que debemos pagar, y no como hoy, que son abusivas, onerosas, y además están empobreciendo cada vez al pueblo colombiano, y de paso que todavía los pocos industriales que quedan sean menos competitivos en el exterior, y así vamos acabando con los pocos puestos de empleo que quedan en nuestra nación. Ayúdenos, compañeros y colegas y estudiantes de aquí esta universidad, en esa tarea y en esa lucha. Bueno. Tenemos problemas. ¿Qué? Que hay un error técnico ya. Ah, qué pena. Bueno, una vez presentado el tema por parte del ingeniero Ramiro, lo que me toca a mí como tarea es presentarle a ustedes qué es lo que tiene hoy el sistema 21 años después. No sé si... Y en Codensa, aquí yo trabajo con Codensa, conozco muy bien el sistema, aquí lo puede verificar uno de nuestros compañeros, está deteriorado. Esto lo conocen no solamente las directivas de la empresa, sino ya está en manos de muchos gente por fuera, de cómo se ha venido sucediendo el deterioro de las instalaciones con que servimos a la sociedad. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si me van a pagar por un equipo viejo lo mismo que uno nuevo, yo no renuevo, no hago inversión. La misma CREC ya en una oportunidad sacó un informe donde dice que en el año solo se renueva el 4% de los equipos que sirven en el sistema de distribución. Pero eso sí, cumpliditamente nosotros estamos pagando ese servicio. ¿Ya? Bueno, entonces avancemos.
aquí tenemos un poquito de lo que explicaba el ingeniero Ramiro. Tenemos por fallas, mire, nosotros si Colombia es el 100% de las fallas, ¿qué sucede en otros países? En Chile, frente a Colombia, son solo el 12%. En Estados Unidos son el 9%. En España son el 8%. En Italia, 6%. Es decir, nosotros tenemos frente a los dueños nuestros hoy en día, que son los italianos, tenemos el 6% de ellos y nosotros estamos hablando de alrededor de, ¿qué sería? 10 veces más, no, 60, 15 veces más, 17 veces más fallas allá. Y allá pagan menos. En el sector residencial tenemos la misma situación. Es decir, eso, continúe. O sea, que a pesar de que tenemos tarifas incluso más costosas que allá en Italia, nuestro servicio es 17 veces más malo. La calidad del producto, muchos de ustedes son ingenieros, no existe. Yo les digo a ustedes irían a comprar un pan de mantequilla y no tiene mantequilla. Así de sencillo, eso es lo que pasa con el producto del servicio de energía. No tenemos ningún control. El ente que mencionaba el ingeniero Ramiro, que se esconde muy bien, tiene un nombre muy bonito, la Superintendencia de Servicios Públicos, no controla absolutamente nada. Ustedes no tienen ningún tipo de control sobre la frecuencia, el voltaje, los armónicos, picos de tensión. Y eso que tenemos hoy en día, que utilizar equipos que son muy sensibles y cada uno de nosotros nos vemos obligados a comprar filtros, UPS, estabilizadores y demás equipos para suplir el producto que compramos. Esto no lo regula nadie a pesar de estar contemplado en todos los reglamentos. Existen normas técnicas como el RETIEN, ¿sí? Y el RETILAB y otros elementos más, incluso de salud, pero tampoco los aplica. Nosotros podemos ver hoy en día que la empresa presta servicios, sobre todo hacia el centro, con equipos que instaló un señor de la familia Samper Bush, que fueron los fundadores de la empresa de energía de Bogotá hace 107 años, 108 años. Todavía hay equipos de esos funcionando en la ciudad y nosotros todos los pagamos como nuevos y son un verdadero peligro para la sociedad en completo. Ustedes vieron las explosiones muy cercanas acá de la subestación La Concordia, pegada a las universidades de los Andes, al Externado, a las Américas, toda esa zona apagamos en la presidencia de la República y no nos interesó nada, no tienen ni vergüenza. Equipos que ustedes ven en las placas fabricados por Westinghouse en el año de 1955 y unos del 45, los pagamos como nuevos, no se preocupen. Sistemas de transmisión e introducción de franco deterioro, por lo que ya acabo de mencionar, no hay ningún interés. Si a mí me pagan lo mismo, nuevo o viejo, dejo lo viejo. Entonces, no hay... Nosotros, yo lo digo, los de aquí de Bogotá y Cundinamarca somos muy pasivos. En Electricaribe se apaga un pueblo con 50.000 habitantes y amarran, en estos días aparece ya en la prensa, a los técnicos de las empresas para que respondan. Aquí en Bogotá pagamos 250.000 usuarios, puede ser, o sea, cada contador. Si usted multiplica 250.000 por 5, que sería, o 4, cada familia, estamos hablando de 1 millón de habitantes. 3, 4 días los hemos apagado, incluyendo la presidencia de la República. Y nadie dice nada, todo el mundo se queda callado y salen en la prensa y todo queda. Dicen fortuitos, 27 explosiones en los últimos 17 años, donde hemos dejado, como le digo, millones de personas por fuera de servicio y no pasa nada, seguimos siendo pacientes. Vaporización del empleo, aquí viene otro tema muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? En áreas de mayores utilidades, pues hay que salir de los empleados costosos. Nosotros, en su momento de la capitalización de la empresa, éramos 4.400 empleados. Vinieron planes de retiros y de todo y nos dejaron alrededor de 1.100 empleados. Pero 1.100 empleados y para atender todo, no señor. Hoy en día tenemos 11.000 contratistas. O sea, los llamamos así como para darles un buen nombre. Tenemos 11.000 empleados en pésimas condiciones para atender lo mismo que teníamos más o menos
los 4.400 empleados. Tenemos una relación de 11 o 12-1 de empleados contratistas frente a empleados propios. ¿Siga? ¿Sí? Aquí vengo a decir, oiga, ¿cuál es la tal eficiencia de la que hablábamos? ¿Por qué? Porque nosotros atendíamos con 4.400 empleados, 409 usuarios por trabajador. Y hoy en día atendemos 2.800.000 usuarios con 12.000 trabajadores. O sea que estamos hablando 233 usuarios por trabajador. ¿Dónde está la eficiencia? Muy sencilla, en los salarios de hambre que están pagando estas compañías. Miren, en lo que llevamos del siglo XXI, la tarifa, ya lo mencionó el ingeniero Ramiro, ha subido el 89%, mientras la inflación ha crecido el 59%. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un aumento real de la tarifa en 30%, ¿sí? Y el costo de la generación, que uno ya puede deducir que por qué si en 3 generadores controlan la tarifa en el país, ¿qué ha pasado con la tarifa? Señores, va en un aumento del 109%, tan sencillo como es. La posición dominante del mercado, ya lo dijo el ingeniero Ramiro, no hemos dicho empresas aquí, pero ustedes pueden deducirlas de qué empresas, 3 empresas estamos hablando. Una de ellas es Isagen. Isagen, en el momento en que la vendan, desgraciadamente pasará a ser otro privado y el cartel quedó en perfectas condiciones para operar. La corrupción en la contratación, por favor, continúa. Se nos vendieron la idea de que salíamos de ser una empresa pública y como ya la empresa privada no tenía corrupción, esto iba a mejorar. Mentira, señores. La corrupción sigue rampante. Tenemos empresas del mismo grupo contratando todos los contratos a pesar de que las resoluciones dicen que tienen que ser en licitaciones públicas abiertas con mínimo 3 proponentes. Eso es falso. Las 3 mismas empresas son de las empresas y entre ellas se distribuyen todos los contratos. Y no hablemos de las personas que ya dijo el ingeniero Ramiro. Usted hoy en día es alto directivo de Codesa o de Electricaribe, mañana es alto directivo de la CREC o del ministerio y sigamos así, que entre todos nos repartimos la torta y no hay problema. El sector minero, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros nos dicen que dentro de un tema que ya el ingeniero Ramiro mencionó, el WACC, es una palabra mágica, eso se traduce es cuánto debería ganar un capital que llegue a Colombia, incluyendo todos los riesgos, por decirlo ahí. Dentro del tema del WACC, hay que reconocerle a los señores impuestos del 34 y 35% impuestos de renta, y hoy en día que lo rebajó el gobierno en el 25%. Pero ríanse, ¿cuál es la realidad de qué es lo que pagan ellos? Con todas las excepciones que les ha dado el Estado para que vinieran, solo pagan el 7.5 y el 7.9. No entiendo de dónde tenemos que pagarles cosas ficticias, no existen. Ese 25% restante, ¿por qué lo tenemos que pagar si no lo están pagando ellos? Sin embargo, queda dentro de las tarifas para que nosotros los paguemos. Todos los que prendemos la luz y pagamos de la cuentica a estas empresas estamos permitiendo este abuso. Mire, aquí está la de la reposición, obvio. ¿Yo para qué voy a reponer? Es más, si puedo, después de un daño, como ya sucede, y yo lo conozco porque he sido artífice de ese tema, remendar y seguir prestando el servicio con ese zapato viejo remendado, lo sigo prestando. No hay reposición que les estamos pagando, ¿sí? El WACC, este tema que les hablo allá mágico, porque así no lo quieren nombrar en un español castizo, ¿sí? Es de los más altos del mundo. Les estamos pagando el 14% y en un país donde les reconocemos absolutamente todo. Es decir, ya lo dijo el ingeniero Ramiro, si yo hago un gasto para recuperar pérdidas, le pago sobre esa inversión y le doy ganancias sobre esa misma inversión a pesar de que va a tener un beneficio. Todos se lo pagamos. Entonces, ¿cuál es el riesgo país, señores? Ninguno. Sin embargo, les pagamos el 14%. Estamos en la lucha para que eso sea rebajado a niveles aceptables. Diga.
aquí ya hablamos del tema del costo de los activos que pagamos, ¿no? No les basta en que son activos viejos y obsoletos, sino que además los pagamos con valores increíbles. Los programas de pérdidas en el pasado, ya lo dijo el ingeniero Ramiro, continúe, eran asumidos por las empresas, no, ahora se los pagamos como inversión y les damos utilidades. ¿Por qué crisis de este modelo? Esto no ha venido funcionando, esto está llevando al país a que no sea competitivo, a que nos volvamos cada vez más pobres, no sé a dónde pretenden llegar, porque cuando aquí no haya quien pague impuestos ni pague tarifas de todo, entonces no sé qué irán a hacer estos sabios que nos dirigen en estos momentos del neoliberalismo. Nos tocará vender la sangre, yo creo. La regulación favorece a los grupos empresariales, no parece a los usuarios. Metodologías de difícil entendimiento, ya ustedes vieron la fórmula que les explicó el ingeniero Ramiro. Violación de la ley 142, porque la ley dice, si la empresa se vuelve más eficiente y obtiene mayores utilidades, tiene que compartirla con los usuarios. ¿Cuándo han visto que una empresa distribuidora les diga, señores, este mes ganamos tanto, entonces les corresponden a los usuarios tanto? Debería ser así, nunca lo han hecho. No tenemos cómo brindarle una mayor competitividad al sector industrial. Los industriales deberían estar pegados en este tema porque eso nos está doliendo al país. Ya dije lo del copio de reposición al nuevo y lo del WAC. Ausencia total de supervisión por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos. No hay quien le meta el diente y diga, oiga, un momentico, vamos a dejar de permitir que el pueblo colombiano siga siendo explotado por este tipo de empresas. La metodología, como ya lo digo, está envejeciendo completamente los sistemas de transmisión y distribución del país. La metodología permite que las tarifas crezcan año por año, mas no así los salarios de la gente y de los demás. O sea, sigue siendo perversa. Los usuarios no reciben ningún beneficio de los beneficios de escala. ¿Por qué? Porque si yo comprara los equipos más baratos, esto saldría más barato la infraestructura, luego la energía debería bajar su tarifa. No, eso no sucede para nada. Continúe. Aquí miren, es solo una explicación. Como ustedes pueden ver, un WACC en el mundo no llega al 14%, mírenlo. Y nosotros tenemos del 14%. No entiendo cómo. Sigan. Propuestas de solución. Reducir el WACC, por lo menos digámosle que no lo desaparezca, pero volvámoslo por lo menos parecido a nuestros países, al 8%, ¿sí? Que eso sería un buen WACC para Colombia. Eliminar las primas de pérdidas técnicas, las de cartera. Imagínense que porque le deben a las empresas, entonces todos nosotros sacamos plata para pagarle la cartera. Imagínense, en el AOM. Y que esto se vuelva un sector que tenga una rentabilidad regulada como existe en los países del norte. Es decir, no hay una empresa que pueda ganar exorbitantemente. No, usted tiene su servicio y tenga un porcentaje de utilidad. Ustedes todos los que cotizan para algún trabajo declaran cuál es su utilidad. Oiga, en esto también debemos decirlo. La utilidad del sector eléctrico debería ser tanto, punto. Y usted compita a ver cómo mejora. Máximo se le permite esto. Pero no, aquí, como ya lo mencioné, utilidad exorbitante. Reconocer unidades constructivas para el valor real. Es decir, ¿no? Si yo compro en 100 pesos un transformador, ¿por qué me lo tienen que colocar en la tarifa en 150? No tiene sentido. Es decir, claro, eso no pasa. Si compro en 100, vale 100, punto. Obligaron la reposición de los activos. Y si yo sigo operando con un equipo viejo, hombre, pues tan sencillo, usted ya no está en la tarifa. Yo ya lo pagué, ya pasaron los 25 años que es la vida útil de un transformador de potencia. ¿Por qué lo tenemos que seguir pagando eternamente? No, señor, ya sale de la tarifa, eso ya se pagó. Como decimos nosotros, el apartamento debería ser ya mío, no es ni siquiera de las empresas, no es que yo se lo pagué, esa infraestructura debería ser de los usuarios. Implantar el sistema de gestión de ISO 55000. Alguno de ustedes se preguntará ese es el sistema de gestión de
modelo nuevo de gestión de la infraestructura. O sea, que se tenga verdaderamente claridad sobre las cuentas para que no se necesite un mago que se siente 1 año, 2 años a descifrar un balance, una cuenta de ese estilo. No, señor, aquí está y cómo se está gestionando los equipos, cómo se está gestionando el mantenimiento y cómo se está gestionando la seguridad, todo bajo la norma ISO 55.000. Y delimitar claramente el campo de acción de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de tal que las empresas respondan por el servicio que venden. Señores, nosotros nos hemos quejado como asociación y ya el ingeniero Ramiro hizo una queja a título personal, otras como hemos hecho nosotros, y nadie responde. Eso es con la pelota de va para aquí, allá, viene y nadie termina respondiendo. Hasta ahí, querida audiencia, queríamos, por parte de la Asociación de Ingenieros de la Empresa de Energía de Bogotá, exponerles a ustedes un poco de la realidad de lo que es el sector energético del país, y ojalá ustedes por lo menos queden cuestionados de esa absurda realidad, ¿no? Porque es dura, pero es absurda, y trabajen en el tema. Los invito a que participen en los foros y en todos estos temas que seguramente se vienen abriendo, en especial por el doctor Jorge Enrique Robledo. Qué pena decirlo, no estoy haciendo política, es una persona muy consciente, muy trabajadora, lo mismo que el doctor Manuel Sarmiento. Tenemos que trabajarle y doblarle la espina a esta estructura, que lo único que han hecho es permitir que extranjeros se lleven la plata de nuestro país. Hay un tema que no lo mencioné, pero lo digo rápidamente, y es la falacia que nos crearon con la inversión de capital extranjero. Eso es mentira. Con la empresa de energía de Bogotá, teóricamente nos dieron $2.200 millones por la empresa de energía de Bogotá. Falso, falso. Compraron con la cédula, señores. ¿Qué pasó? Vinieron y sirvieron la deuda inmediata, que eran de $400 millones que tenía quebrada la empresa de energía de Bogotá. Inmediatamente ubicaron en el exterior, en sus bancos, la plata restante, o sea, los $1.800 millones. Luego dijeron, bueno, pero toda esta plata sobra, porque una empresa con todo este capital no puede existir, esto no puede ser, partamos de nuevo entre empresa de energía de Bogotá e inversionistas. De nuevo volvieron al año siguiente, sigue habiendo mucha plata, porque vendieron todas las propiedades que tenían, carros, si ustedes recuerdan, instalaciones, todo se vendió. Entonces volvamos a partir al tercer año de nuevo. ¿Qué pasó? Señores, esta es una empresa totalmente líquida, eso es un absurdo entre el financiero de hoy en día. Endeudémonos. ¿Y en cuánto se endeudan? El ingeniero Ramiro tiene mayor conocimiento. ¿Cuál es el óptimo de endeudamiento de una empresa hoy en día, ingeniero Ramiro? 60%. Endeudamos la empresa en el 60%, entonces liberaron el 60% del capital. Entonces, ¿qué hacemos? Tome usted, tome yo. En 4 o 5 años no había un peso de esa inversión extranjera, y siguen siendo dueños del 49% de nuestra compañía, ¿sí? Y dándole unas utilidades que se acercan al 1.2 billones de pesos al año. Señores, muchas gracias por su atención, muy amable. Muchas gracias, señor Arturo. Bueno, nuestro siguiente ponente es Iván Martín Ponce Vera, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, especialista en iluminación pública y privada, también de la Universidad Nacional, con 24 años de experiencia en ingeniería eléctrica. Los últimos 10 años fueron dedicados al alumbrado público. Fue interventor de alumbrado público en el municipio de Cajicá, responsable de la aprobación de proyectos fotométricos de la UAS entre abril de 2012 y septiembre de 2014, subdirector de la UAS entre septiembre de 2014 y abril de 2015. Desde el primer momento que ingresó a la UAS, se dedicó a desvelar y denunciar las anomalías del alumbrado público de Bogotá. ¿Es pelar o revelar?